Cualquiera que sea aficionado a los mangas, sobre todo a los mangas de romance cuyo público objetivo sea principalmente el masculino, seguramente habrá notado que hay muchos tropos que se repiten. Uno bastante recurrente es el del chico callado y antipático que por una o más conveniencias de trama termina no solo rodeándose, sino que además enamorando a prácticamente todas sus atractivas compañeras de clase. En el exterior, este personaje suele ser alguien más bien frío y cínico, pero a diferencia de otros chicos de su escuela, él no es falso, y además actúa de forma desinteresada a pesar de su visión del mundo. A medida que transcurre el tiempo, las chicas ven a través de su duro exterior y no les queda más remedio que caer profundamente enamoradas. Este tipo de personajes no solo aparecen en comedias románticas ambientadas en escuelas, también aparecen como personajes secundarios o a veces primarios en otros géneros como shones de acción o deportes. Y no hace falta ser un genio para entender por qué estos personajes son tan recurrentes en este tipo de ficción. Muchos otakus se identifican y se proyectan en ellos. Ven a Sasuke Uchiha o a este tipo de acá y dicen "wow, este tipo es literalmente yo", mientras señalan la pantalla. Obviamente todos ellos lo van a negar, simplemente es algo que no les conviene o no tienen la suficiente introspección para aceptar, pero es claramente la razón principal por la cual estos personajes son tan populares. Les vende al público la fantasía que quieren vivir, que solo tienen que sentarse a esperar que un montón de mujeres hermosas les caigan del cielo y se enamoren de ellos sin tener que hacer el más mínimo esfuerzo, sin tener que esforzarse en ser amable o agradable con los demás. Les cuento todo esto para ponerlos en contexto, porque el manga del que les vengo a hablar en esta ocasión agarra esta fantasía y la hace chocar contra la realidad. Onani Master Kurosawa presenta la historia de un chico antisocial que va a la secundaria. Se trata de alguien extremadamente antipático y que tiene un injustificado sentido de superioridad por sobre todos, particularmente sus compañeros de clase, a quienes ve como seres inferiores, a pesar de que él mismo no es alguien que resalte en absolutamente nada. No es feo, pero tampoco particularmente atractivo. No tiene malas notas, pero tampoco es un genio. Y lo mismo se puede decir de sus habilidades atléticas o artísticas. Es simplemente un chico normal que se cree superior porque no tiene ganas de socializar con sus compañeros y les parece que la mayoría de ellos son falsos, aunque eso es algo que él supone y de lo cual no está seguro al 100%. En otras palabras, nuestro protagonista Kurosawa es el típico ecchi boy. Por cierto, si alguno de ustedes está pensando en leer el manga luego de ver este video, no se preocupen porque voy a mantener mi recomendación lo más libre de spoilers posible, y todo lo que dije hasta ahora se establece en los primeros capítulos. Como sea, de a poco Kurosawa, a pesar de ser antisocial y evitar cualquier tipo de interacción con sus compañeros, se va relacionando por puras conveniencias de tramas con una de las chicas más bonitas de su clase, y para sorpresa de él mismo, descubre que ella es una mujer mucho más interesante de lo que creía al principio, que tienen varias cosas en común y de a poco ella empieza a ver un amigo en Kurosawa, mientras que él empieza a sentir algo un poco más profundo. Sin embargo, los problemas comienzan realmente cuando una chica rara y aún más antisocial, Kitahara, descubre un vergonzoso secreto de Kurosawa y lo utiliza para extorsionarlo y poder, a través de él, vengarse de algunas compañeras que les estaban haciendo bullying. De aquí la trama procede en una serie de giros y revelaciones dramáticas que van a poner a prueba la personalidad, los límites y los ideales de Kurosawa, quien deberá decidir si va a continuar con su charada de ser un tipo duro y sin sentimientos, hundiéndose en el cinismo y el resentimiento, o si va a aceptar las consecuencias de sus actos a pesar de que podría perder todo al hacerlo. No voy a contarles mucho más porque no quiero arruinarles la historia, pero créanme que mi resumen no le hace justicia. Porque a pesar de que es una historia pequeña, en el sentido de que no hay batallas épicas contra enemigos invisibles o reyes demonios, y tampoco hay camiones que choquen a nuestro protagonista y lo envíen a otra dimensión, es el tipo de historia que puede llegar a resonar profundamente con el lector adecuado. Creo que sin duda el principal triunfo de este manga es que si bien su historia puede llegar a ser dramática y por momentos bastante oscura, nunca llega al punto en el que suceda algo que haga que el espectador no pueda suspender la incredulidad. Si lo tuviera que poner en otras palabras, diría que los personajes actúan como es esperable que actúen humanos adolescentes, y no sucede nada que no esté dentro del reino de las posibilidades en esa ambientación. Para decirlo más claramente, lo que pasa en este manga es improbable que suceda en la vida real, pero no imposible. Otro punto fuerte, sin dudas, es el final. En este punto hay algunos spoilers menores, están advertidos. Para mí, de todas formas, la gracia no es el final, sino el recorrido, pero por las dudas me parece adecuado señalarlo. Como sea, leí esta historia hace mucho tiempo, pero incluso ahora recuerdo que la conclusión de este manga dejó a varios lectores insatisfechos. Creo que uno de los aspectos que más frustró a los que elevaron estas críticas es que no hay realmente un desenlace amoroso.
Kurosawa, a pesar de redimirse al final, o no, eso es algo que de hecho debe decidir el lector, pero a pesar de eso, no es recompensado con una relación amorosa por parte de una chica. Es más, por intentar hacer lo correcto es duramente castigado, no hay una recompensa inmediata y obvia por sus actos. Y esto a mí me parece genial, porque no es que una mujer cayó del cielo a solucionar los problemas del protagonista, que es lo que sucede en prácticamente todas estas historias de manga o anime, sino que es él mismo quien, con mucho dolor y vergüenza, admitió sus propios errores y trató de mejorar, cosa que es muy laboriosa y no es algo que se resuelva ni que vaya a ser recompensado de la noche a la mañana. Al menos no en la vida real. Por eso este manga pegó tan duro con varios lectores, porque es bastante realista en ese aspecto. Así y todo, si bien este final es algo amargo y agridulce, sí creo que es un final optimista. No termina todo bien para nuestros protagonistas, pero quizás a partir de ese momento sus vidas mejoren, porque al menos ya dieron los primeros pasos en esa dirección. Creo que el gran triunfo de Onani Master Kurosawa es que al principio engaña al lector haciéndole creer que se va a encontrar con una historia ridícula o con la típica comedia romántica escapista, para luego transformarse en un drama romántico, para al final sorprenderlos y que descubran que esto nunca fue una historia del género romántico. Era una historia dramática sobre autosuperación. Un manga que se atrevió a mostrarle a la cara del lector un espejo para que identifique si comparte algunos defectos con el protagonista y que haga introspección sobre sus propias acciones y la manera en la que afectan la vida de otras personas e incluso la manera en la que afectan su propia salud mental. Y lo mejor es que siento que otros mangas que tratan de hacer lo mismo son demasiado dramáticos y tratan de parecer adultos incluyendo mucha sangre o violencia en sus tramas. Y no hay nada de malo con eso si se hace bien, pero Onani Master Kurosawa logra mantener enganchado sin necesidad de eso, y demuestra que una historia puede ser sorprendentemente madura, estar anclada en la realidad y aún así llegar a ser bastante dramática y profunda. Quizás por eso este manga no es tan conocido, porque no tiene grandes momentos así dramáticos que choqueen al espectador. Pero por eso mismo me pareció buena idea poner mi granito de arena para que esta obra llegue a más gente, porque no solo es bastante buena, sino que además creo que hay algunos a quienes les va a resultar particularmente útil leerla. Por el lado negativo, debo decir que el arte es bastante decente, con algunos muy buenos paneles, pero sí es algo crudo, y hay algunas situaciones que dan un poco de vergüenza ajena, aunque supongo que ese era todo el punto de mostrarlas. Si conocían esta historia, estoy muy interesado en escuchar sus opiniones, porque estoy seguro que tienen varias. Es uno de esos mangas que no dejará indiferente a los lectores. Y al resto, bueno, si les dio curiosidad mi pequeña recomendación, me gustaría que me digan qué les pareció luego de que la hayan leído. Es una historia bastante corta y está 100% terminada, por lo que no les va a robar mucho tiempo. También debería agregar que esta historia le pega distinto al lector dependiendo del género y la edad que tengan. Creo que tanto hombres como mujeres pueden sacar algo distinto de esta obra y que esto puede cambiar dependiendo de qué tan jóvenes sean. No es lo mismo leerlo siendo adolescente que estando en la universidad o trabajando, eso es lo que estoy intentando decir. Al final, la historia de estos dos idiotas que aprenden que no tienen por qué estar solos resultó ser muy interesante. Y me siento muy tranquilo recomendándosela a mis espectadores. Realmente creo que va a ser un viaje interesante, vamos a dejarlo así. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.